Bueno, ahora vamos a hablar sobre la revolución. Nuestro equipo está integrado por Vanessa Romero, Valeria González, Fer Lira, Carlos Javier Lecendis y Josué Reza. Está muy bueno el clima como para hablar de un tema importante para la nación. Exacto. Vamos a hablar de qué será bueno. La Revolución Sí, Mexicana. exacto. Sí, pues, Sí, la Revolución Mexicana. ¿Cuándo empezó? Bueno, ¿dónde empezó todo? Desde mi punto de vista fue cuando Porfirio Díaz se entrevistó con Freeman. Por ahí del 3 de marzo de 1908. Fue publicada por el periódico El Imparcial, y la versión en español pues ya había sido publicada en inglés. En esa entrevista Díaz mencionaba que ya estaba harto de ser presidente, que ya no iba a ser presidente y de que sentía que el pueblo estaba listo para ejercer su derecho a la democracia. Después de 25 años, más de 25 años, Díaz iba a dejar la presidencia y ya no iba a ser partícipe en las siguientes elecciones. Pero obviamente, como sabemos, eso se retractó y pues terminó participando en las siguientes. Pero no entiendo por qué hizo eso, si había dicho que no, si fue un error en la traducción, no lo sabemos. Nada, y sí lo que estaba loquito, ¿no? Sí, ya casi tenía 80, ya estaba. Hablando de las elecciones, pues en ese tiempo hubo un candidato llamado Francisco Ignacio Madero, pues que quería ser presidente, ¿no? Para cambiar las cosas en el país, ya que había mucha desigualdad. Y había empezado un movimiento antirreeleccionista que le había llamado, ¿cómo? Maderismo. Maderismo, sí. Maderismo. Pero eso fue después de que sucediera, de que lo encarcelaron en la candidatura, porque fue acusado supuestamente por hacer un crimen nacional. Entonces lo Pero metieron. todo fue una excusa para que ya no participara en las Exacto. elecciones. Lo metieron en la cárcel de San Luis y al salir, pues hizo un plan llamado el Plan de San Luis, que lo redactó en su cuartel De Texas. Exacto, sí, de Texas. ¿Sí le sabes, Sí. Entonces, después, decía que pues quería al vicepresidente Ramón Corral y al presidente Porfirio Díaz, pues que salían de la presidencia. Que el pueblo los desconociera como presidentes. Exacto, muy bien. Y pues ya Porfirio Díaz, por encarcelar a Francisco Ignacio Madero, pues tomó la presidencia el 4 de octubre. Y esa iba a ser su última presidencia. Ujú. Ya. Pues la verdad Pero- no tuvo mucho tiempo porque, o sea, Ya el pueblo estaba calientito, ya por el plan de San Luis ya se están sí, los primeros meses no hubo mucho como que hacer con ese movimiento, ¿no? Pero ya después de eso, como que se fue intensificando a tal punto que pusieron presión en Porfirio Díaz. En el norte había tensión en Ciudad Juárez. Pero yo creo que vamos a hablar de eso un poco más tarde. 1911. Porfirio Díaz todavía es presidente. Las fuerzas maderistas estaban adquiriendo fuerza, estaban consiguiendo victorias, estaban agarrando confianza. Pero todavía no daban ese tiro de gracia, esa victoria crucial. Entonces, para abril de 1913, deciden tomar la ciudad de Juárez. ¿Qué color? ¿Azul? Deciden tomar la ciudad de Juárez. Madero, Pancho Villa, Pascual Orozco y 3.500 hombres deciden ir a Juárez. Madero al último momento decide mejor no, para dejarlo para otro día, porque tenía miedo a que los estadounidenses intervinieran. En caso de que se cruzara una bala, porque pues estaban en Juárez, estaban en la aduana, por eso la querían tomar, por la aduana en sí, porque era un punto estratégico, porque sería una victoria muy importante. Entonces, tómalo. Entonces Madero dice mejor no, pero Pascual Orozco y Pancho Villa
no las encarceló. Entonces ahí empieza un pique entre ellos, porque luego Madero, porque se retira y Madero les quita el carbón a los trenes para que ya luego no viajen a Aguascalientes, pero es otro tema. Entonces, toman Juárez y las fuerzas de Porfirio Díaz no son suficientes y tienen que evacuar. Y al tomar Juárez, deciden redactar lo del Tratado de la Ciudad de Juárez. ¿Qué eran esos? Pues los tratados de Juárez, para empezar, fueron firmados por Francisco Carvajal, quien fue mandado por Porfirio. Eso fue el 21 de mayo de 1911. Lo mandaron de Chichique para que firmaran lo que tuvieran que firmar. Sí. Y en esos tratados había algunos puntos como que Porfirio tenía que renunciar a la presidencia y para eso tenía 7 días. 7 días para renunciar. También que su vicepresidente, que era Ramón Corral, también tenía que renunciar a la vicepresidencia, y que Francisco León de la Barra iba a tomar la presidencia para llamar a elecciones. También que cesara las hostilidades de ambos lados y que hubiera paz. Armonía. Bueno. El 25 de mayo de ese mismo año fue cuando ya por fin Porfirio firmó su renuncia a la presidencia. Se fue a Francia. Se fue a Francia y después de 3 años de estar allá, pues no pudo vivir. Entonces, es decir, llegaron los tratados de Ciudad de Juárez, terminó el porfiriato. Y León de la Barra llamó a elecciones, ¿no? Las elecciones, ¿quién las ganó? Las ganó Madero y agarró como vicepresidente a Pino Suárez, pero un descontento fue que el gabinete presidencial era de tendencia porfirista. Entonces, también después le prometió a Emiliano Zapata una reforma agraria, pero pues no la cumplió. Entonces, gracias a eso, Zapata creó el plan de Ayala para ayudar a los demás, ¿no? O sea, el plan de Ayala básicamente era para darle las tierras y trabajar. Pues sí, básicamente el plan de Ayala lo hizo Zapata pues porque Madero no cumplió su palabra y pues en el plan se tomaba que Madero ya no fuera como presidente. O sea, tenían un descontento con él y ya no lo tomaban como presidente. Lo desconocían. Y también que Pascual Orozco iba a ser el líder ejecutivo. Y que si no aceptaba ser el líder, Zapata sería el líder. Zapata no era muy administrativo, que digamos. Entonces, luego también fue la decadencia de Madero y empezó la decadencia del gobierno de Madero fue por la decena. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Mientras hay que seguir jugando. Sí, pasé a dar una vuelta y tenía curiosidad de saber. Vamos a hablar sobre la impresa, el recorrido de Madero, y pues estaba descontento porque Él era el embajador exacto, de Estados Unidos, que estaba en México. sí, pero los embajadores tenían mucho, pues, como se dice, privilegios con Porfirio. Pero Madero, pues lo tuvieron, se enojó y empezó a hacer noticias exageradas y hablando mal del gobierno Alarmantes. Exacto, porque decía que los extranjeros son maltratados y toda la onda. Pero fue tan así la exageración que el gobierno de Estados Unidos mandó a llamar a todos sus cónsules porque a menudo sus informes iban en contra como de lo que decía Wilson, porque pues, ya ves que exageraba, sí. Y pues sin el permiso, Nomás era para dejar mal parado a Madero. sin el permiso de Estados Unidos, pues quería hacer un levantamiento, pues con Félix Díaz, también pues, Victoriano Huerta. Estaban conspirando en contra del gobierno de Madero. entonces se reunió
se reunieron para hacer el pacto de la embajada. Sí. Entonces, Victoriano Huerta, Félix Díaz y el embajador de Estados Unidos se reunieron y conspiraron en contra del gobierno de Madero. Y ya, cuando lo sacaron, hicieron el pacto de la embajada para que fuera legal, para que todo fuera legal en los Estados Unidos. O sea, todo lo que hicieron era ilegal y crearon el pacto de la embajada para que... Sí, fueron muchas cosas ilegales, por ejemplo, pero todo estuvo tan bien planeado para que fuera legal, de que primero sacaran al presidente y al vicepresidente. Y ya, que el siguiente, que sería presidente, ya sin ellos dos, fuera Lascarín, que era el secretario de Relaciones Exteriores. Pero a ese lo tenían mandilón, o sea, lo tenían amenazado a muerte, el otro no podía hacer nada. Victoriano Huerta lo tenía amenazado a muerte. Entonces, ya, cuando Lascarín, de hecho, solo fue presidente 45 minutos, o sea, nomás le dio tiempo de aceptar la presidencia, ascender a Victoriano Huerta a ministro. Renunciar para que Victoriano Huerta se volviera presidente, porque ya no había presidente, ya no había vicepresidente, ya no había secretario de Relaciones Exteriores, entonces ya, simplemente quedaba Victoriano Huerta, el cual tuvo que ocupar la presidencia. Esto es nomás un plan para hacerlo legal, y todo está meticulosamente planeado para que fuera legal. Pues sí, pero bastante rato. O sea, le dio la confianza a Madero y lo traicionó, le falló. Y entonces, la escena trágica acaba cuando Pino Suárez y Madero firman sus renuncias. Ellos firmaron sus renuncias a cambio de que le salvaran la vida, pero Huerta no cumplió con ello. Al ser trasladados al reclusorio, fueron emboscados, dizque por accidente, que todo fue una casualidad de que los mataron, pero todos sabemos que fueron órdenes de Huerta de que los mataran. Huerta asumió el poder y ¿qué pasó? De hecho, en el momento en el que comenzó su tiempo en el poder, Venustiano Carranza creó una rebelión contra él. Y mientras él creaba la rebelión contra él, Huerta creó un gabinete. Principalmente estaba Francisco León de la Barra, Alberto Obregón. Sí, ajá. Y otros hombres, pero también al mismo tiempo, mientras pasaba la rebelión y el gabinete, Belisario Domínguez, el senador de Chiapas, dio un discurso donde lo acusó de asesino. Lo acusó de asesino y no le gustó y causó su muerte. O sea, lo mandó a matar. Lo mandó a matar. Y el Congreso se indignó y deshizo su gabinete. Entonces tuvo que crear otro. Y al mismo tiempo de eso, Huerta lo que hizo fue aplazar las elecciones presidenciales. Entonces, ya cuando decidió por fin hacerlas de nuevo, el Congreso las tomó como nulas y así continuó en el poder. Hola. Vamos a hablar más al rato sobre el plan de Guadalupe y Venustiano Carranza. ¿Te parece? Me parece. Ahorita vamos a comer. Vamos a comer. Algunos centímetros más tarde. El plan de Guadalupe fue un documento que se firmó el 26 de marzo de 1913 y quien lo firmó fue Venustiano Carranza, que quería demostrar que Huerta había llegado al poder de una manera no legal o con unos truquillos raros, ¿no? Y también llamaba a elecciones. Y este documento se firmó en la hacienda de Guadalupe, que está en el estado de Coahuila. Y justo lo firmaban y en el documento se desconocía el gobierno de Huerta y también se desconocían los tres poderes federales. Se acusaba a Huerta de haber traicionado a Francisco y Madero. Y Carranza fue nombrado como comandante en jefe del primer ejército, que sería el ejército constitucionalista. Y ya para el 13 de agosto de 1914 fue que ya pudieron sacar a Huerta del poder. Sí.
Bueno, luego también la Constitución de Aguascalientes. Se decidió hacer en Aguascalientes, lo propuso Lucio Blanco, porque era un punto neutral entre las fuerzas de Villa y de Carranza. La convención decidió hacer a un lado a los principales caudillos que eran Zapata, Villa y Carranza. Y el 31 de octubre de 1914, por iniciativa de Álvaro Obregón, decidió pedir la renuncia de Villa y Carranza, a lo que Venustiano se negó. Pero días más tarde se aceptó la renuncia de Villa y Obregón quiso poner como sustituto a Eulalio Gutiérrez sobre la presidencia. ¿Tú has escuchado hablar algo de Venustiano Carranza? Es que me da mucha curiosidad saber qué fue lo que hizo en su tiempo en el poder. ¿Me podrías contar? Sí, la presidencia de Venustiano Carranza marcó el inicio de la etapa de consolidación de la Revolución Mexicana. También se destacó mucho por implantar educación militar y por impulsar la construcción del ferrocarril y de la fábrica calcinizadora de zinc. También ayudó a las fuerzas irregulares a combatir la rebelión. ¿La rebelión osorquista? Sí, en 1912. Entonces creo que lo que pensaba estaba bien. ¿Y te gustaría escuchar algo de la Constitución de 1917? Sí. Es que realmente la Constitución de 1917 representa la culminación del final de la Revolución Mexicana. Literal es lo que marcó para que ya todos se liberaran y ya todos tuvieran como fin. Entonces, lo que pasó fue que, en resumen, Carranza fue asesinado de camino a Veracruz. Y tras su muerte y posterior a las elecciones presidenciales, fue reelecto como presidente de México. Y al mismo tiempo, pues ya los conflictos armados habían cesado casi por completo. O sea, esto quiere decir que ya era el último pasito para que la Revolución Mexicana diera fin. Sí. Y así terminó. Para concluir, esperamos que les haya gustado este documental y les haya interesado de lo que hablamos, y esperamos que los hayamos hecho que quieran investigar más acerca del tema. Y profe, pónganos 10. Like. ¿Qué sabe de la Revolución Mexicana? La verdad es que ya tiene bastante que vi esos temas en la escuela. Solo recuerdo que fue el 21 de noviembre de 1910, si no me recuerdo. Y también me acuerdo de algunas canciones, como el de la Delita. Es una de las que se hizo famosa.